Bueno, muy buenas tardes. Siguiendo con el programa, tenemos ahorita un tema bien importante que son novedades en el soporte nutricional. Un tema muy importante debido a que pues sabemos muy claramente la relación que hay entre la malnutrición y las comorbilidades y la importancia que tiene una mejoría en el estado nutricional de nuestros pacientes para lograr una reconstitución inmune y una superación de las patologías agudas y crónicas. Para ello tenemos una profesional con una amplia experiencia y amplio conocimiento. Ella es nutricionista dietista, experta en manejo de pacientes que conviven con el virus del VIH, especialista en gerencia en salud y gestión social. Es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia en 1996. Tiene un posgrado en gerencia en salud y gestión social de la Escuela Nacional en Salud CIAS del 2000 y tiene un posgrado, es miembro de IFAN, de International Baby Food and Action Network. Tiene un diplomado en farmacoseguridad en VIH con énfasis en síndrome metabólico diarreico de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS 2014 y tiene un curso de buenas prácticas clínicas, versiones 6R2 y regulación e investigación. Ella es la doctora Patricia Mezquita, la dejamos con ella. Espero que nos dé cosas valiosísimas. ¿Cómo esperamos, doctora? Bienvenida. Adelante. Buenas tardes, doctora Julieta. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la asociación por su invitación al Congreso Nacional de Virología y agradezco a la mesa directiva el haber tenido en cuenta mi hoja de vida para esta pequeña exposición. Cuando las personas que me conocen saben que los grupos de apoyo son un eje fundamental para mí en el tratamiento de pacientes que conviven con el virus del VIH. Bajo ese precepto, y siempre lo he dicho en estos 20 años de ejercicio profesional con pacientes con VIH, todos nosotros tenemos que formar como una especie o sea, unir todas nuestras piezas para que funcionemos igual y debemos hablar un mismo idioma. Cuando llega un paciente a consulta, no siempre lo recibo yo, lo puede recibir otro profesional, el odontólogo, la trabajadora social, la psicóloga, la enfermera, el médico, y cualquiera de ellos lo primero que va a decir, lo primero que les preguntan es cómo vamos a subir esas defensas. Los pacientes llegan siempre con esa pregunta: ¿cómo hago, doctora, para subir mis defensas? Y casi siempre lo segundo que les dicen es: miren, me formularon esto, un amigo me dijo de este producto que sube las defensas, y entonces nos empiezan a mostrar una cantidad de proteínas, multivitamínicos, moringa y una serie de cosas que todos les decimos: espérate un momento, siempre hay que preguntarle a la nutricionista, pero también es importante que nosotros reconozcamos cuál es el valor de algunos micronutrientes en especial que pueden ayudarnos a mejorar este funcionamiento. El virus del VIH no ha dejado de ser una pandemia, sigue siendo algo muy importante en nuestro mundo, y debemos contar siempre con que si nosotros mejoramos la parte inmunológica del paciente, va a ser más fácil el control de este. Bajo ese precepto, la nutrición se ha vuelto cada día más importante, pero desafortunadamente en países en vías de desarrollo como el nuestro, es un tema todavía muy complejo, pues no hay acceso a una alimentación adecuada y todos estamos en riesgo. En este momento, por ejemplo, durante la pandemia, donde todos los alimentos se pusieron muchísimo más costosos, donde el acceso de muchas personas fue totalmente limitado, es todavía más, esa inseguridad alimentaria se ve todavía más comprometida. Y llegan los gurús del Instagramer, del Facebook, de todas estas redes sociales diciendo: aquí está la cura para el virus, para subir sus defensas, y hacen un mal uso
de el dinero que tienen estos pacientes para la alimentación en otro tipo de cosas que no se requieren. El objetivo de la presentación es presentar un enfoque del papel de los micronutrientes en la patogénesis de la infección por VIH, explicando algunos nutrientes con repercusión en el sistema inmune y cómo su deficiencia contribuye a la replicación viral y a una rápida progresión así. ¿Cuáles son los ítems que vamos a tener en este momento? Vamos a hablar sobre inmunonutrición, micronutrientes y si es necesario o no suplementar a estos pacientes. La nutrición es un componente determinante en el desarrollo y el mantenimiento de la respuesta inmune. Si vemos aquí, cada día es más difícil acceder a los alimentos, pero nuestros pacientes cada día es más fácil que accedan a otro tipo de tecnologías para ayudarlos supuestamente a subir las defensas. La deficiencia de micronutrientes se relaciona ampliamente en dos aspectos fundamentales. El primero, en la población que estamos tratando y el segundo, en el estadio de la enfermedad. Cuando hablamos de población, la población de mayor riesgo siempre van a ser los más vulnerables, los niños, las mujeres, los ancianos. Y el estadio de la enfermedad, pues claramente lo conocemos todos. Y esto lleva a un debilitamiento del estado inmune y a empeorar la condición física de estos pacientes. Se necesita un nivel adecuado de disponibilidad de micronutrientes. Es necesario sintetizar adecuadamente estos micronutrientes y es necesario para que el nivel aumente su nivel de respuesta inmunológica. Cuando me refiero a esto, estamos hablando de una utilización adecuada de la diferenciación celular y la división celular, y este déficit del sistema inmune también lleva a otros desequilibrios, como el mantenimiento de la homeostasis o el retorno al equilibrio tras la respuesta disparada, las células inmunocompetentes, la comunicación bidireccional del sistema nervioso y endocrino a través de los neurotransmisores y hormonas, y lleva también a situaciones patológicas como las alergias, las enfermedades autoinmunes, inflamación. Este es el panorama real que nosotros nos enfrentamos cuando hablamos de alimentación saludable y no siempre es así. Pero definitivamente tenemos a la mano un componente muy bonito que hace un par de años empezó a surgir y que ya es toda una materia de investigación, que es la inmunonutrición, y es esa relación de reconocer a los nutrientes como factor importante en el sistema inmune. Conocer los marcadores inmunológicos asociados al estado nutricional, evitando radicales libres, podemos evitar que este sistema inmune se vea todavía más afectado. Y además de esto, estudiar los factores vinculados como la microbiota y la microbiota sobre la función inmune, que se ha vuelto también un tema muy, muy relevante. Entonces, pues, como vemos en el gráfico, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune necesitan una comida adecuada, pero hay muchos otros factores que también influyen en que esto no se pueda llevar a cabo. El estrés de cada día de nosotros, la falta de sueño o un sueño inadecuado, la falta de tiempo para comer o comidas inadecuadas, una actividad física de deficiencia y largas jornadas laborales están haciendo que esta inmunonutrición nos cueste cada día un poco más. Si a eso le sumamos la edad del individuo, el sexo, cuando las mujeres estamos en menopausia o en embarazo, nos vemos más afectadas todavía. El índice de masa corporal, las personas con un índice de masa corporal mayor a 30 están en un riesgo de tener mayores problemas en su sistema inmune, con una historia dietaria como la vemos en la diapositiva, donde hay unos malos hábitos alimentarios y nutricionales,
no hay una adecuada hidratación, no hay una práctica adecuada de actividad física, y a eso sumámosle la hipertensión, la diabetes, y como pasa en muchos de los pacientes con los que estamos en este momento, que ya están empezando a envejecer, y no solamente es la patología del VIH, sino todas las enfermedades crónicas que lo acompañan. Esa es la razón para que una dieta hipocalórica y la deficiencia en determinados macronutrientes pueda ocasionar una depleción del sistema inmunitario, sino que además el exceso de estos, unido a muchas ocasiones a un desequilibrio en la ingesta de ciertos micronutrientes, puede ocasionar también un metabolismo alterado de nuestro sistema de defensas. Nosotros siempre hemos pensado que las personas que tienen un pobre sistema inmune son las personas que tienen poco acceso a los alimentos, pero también podemos ver que ahora en nuestra modernidad hay un tipo de dieta, que es la famosa dieta cetogénica, donde nuestros pacientes consumen en exceso una cantidad de proteína y grasa, dejando atrás algunos alimentos súper importantes como son las frutas, y empieza a haber un desequilibrio real entre lo que debo comer y lo que ellos pretenden comer para aumentar o lograr una mejor masa muscular. A eso me refiero cuando decimos que no solamente son las dietas hipocalóricas las que están causando unos efectos negativos en nuestro sistema inmune, sino también el exceso de algunos macronutrientes están llevando también a afectar nuestro sistema inmune. Aquí podemos tener unos ejemplos de patologías que se han correlacionado con estas deficiencias en nuestro sistema inmune. Por ejemplo, la obesidad, los desórdenes en los trastornos alimentarios, el bajo peso asociado a una práctica deportiva. Muchas veces nosotros vemos a nuestros pacientes decidiendo hacer ejercicio sin haber desayunado, alergias alimentarias y desórdenes gastrointestinales, bien sea per se o porque ellos consideran que en ese momento deben tomar esas decisiones. Una de las más comunes es la alergia que ellos dicen tener al gluten, y ahora todo el mundo tiene intolerancia al gluten, nadie puede consumir gluten, y estamos teniendo efectos de rebote importantes que debemos estudiar con más detenimiento. El consejo nutricional de cada una de estas patologías va dirigido a una educación nutricional, a una rehabilitación nutricional y a una administración adecuada de nutrientes para cada tipo de patología. Y pues llegamos a nuestro evento central, que son los micronutrientes. Los micronutrientes, los nutrientes en nuestro organismo se clasifican en dos grupos, macronutrientes y micronutrientes. Los macros son los que todos conocemos, los carbohidratos, las grasas y la proteína, y los micronutrientes son los que se clasifican en minerales, que son sustancias inorgánicas, y vitaminas, que son sustancias orgánicas. Todas ellas importantísimas también, así estén, como su nombre lo indica, en muy bajas cantidades. Este creo que es el más importante en este momento, y por eso lo puse de primeras, porque todos estamos hablando de la vitamina D y de sus efectos benéficos. Pues sí, el primer efecto benéfico que tiene es que es un factor muy importante en la función de las células dendríticas, las células T y B y los macrófagos. Es un potente modulador del sistema inmune, donde debe estar relacionado con la proliferación y diferenciación celular. La mayoría del sistema inmune son encargados de expresar los receptores de la vitamina D y mejora la inmunidad innata mediante el aumento de los monocitos a macrófagos, activando o inhibiendo varios mediadores de la respuesta inmune. ¿Dónde encontramos la vitamina D? En la luz del sol. Creo que todos lo sabemos, y el problema del estudio que salió recientemente habla básicamente de eso, del acceso a la luz del sol.
pero tenemos que tener en cuenta que existe el cáncer de piel y los minutos que estemos a la luz del sol deben ser limitados. Solo son unos pocos minutos porque no debe llevar protector solar, pero también encontramos vitamina D en pescados grasos como el atún o el salmón, en pescados, no en alimentos ultraprocesados, en el hígado de res, el queso, las yemas del huevo, los champiñones, los lácteos fortificados y los cereales fortificados. En nuestro país, muchos de los alimentos que consumimos tienen una fortificación que ha sido avalada eh, por ser países en vías de desarrollo. Entonces, siempre vamos a contar con unas microdosis de vitamina D que deben recibirse a diario. Es muy importante insistir en este punto y insistir también en la toma del sol de una manera segura. La siguiente vitamina es la vitamina A, que juega un papel esencial en las infecciones y en el mantenimiento de la integridad de la superficie de las mucosas, barreras naturales contra las infecciones. ¿Dónde encontramos la vitamina A? La vitamina A se logra únicamente por dieta, a diferencia de la vitamina D que se logra también por el sol. Esta es solamente con la dieta. Está en la regulación del sistema inmune, tanto innato como secundario, en la respuesta humoral, esencial en la diferenciación del tejido epitelial, en la visión, en el crecimiento óseo y en el aparato reproductivo. ¿Dónde encontramos vitamina A? En el hígado, en la mantequilla, en el huevo y los lácteos, y como precursor de la vitamina A, los betacarotenos en las verduras de color verde o de coloración rojo anaranjado, amarillento, como el melón y la papaya. Cuando yo llego a este tema siempre hago una pausa para recordar que no todas las frutas de color amarillo deben ser suspendidas al inicio de algunas terapias antirretrovirales. Por favor, tengan en cuenta esto con sus grupos de trabajo, porque muchas veces cuando llegan a consulta nuestros pacientes nos dicen, no, tal profesional me quitó todas las frutas de color amarillo. El otro profesional me quitó la yema del huevo y el otro profesional me dijo que no debería comer lácteos. ¿Qué les queda para comer a este pobre paciente? Entonces tengan mucho cuidado en esas indicaciones nutricionales y que sean dadas únicamente por el profesional en nutrición para evitar este tipo de situaciones que pueden llevar a una confusión mayor del paciente. Recuerden que los pacientes cuando están iniciando su terapia antirretroviral están llenos de información. Todos le estamos mandando 1000 mensajes al tiempo y podemos hacer es una confusión mayor que ayudarlos. El zinc es otro de esos minerales que a muchos dicen no podemos dárselo. Hay que tener cuidado con el zinc. El zinc hay que tener muchísimo cuidado y él juega un papel muy importante, básicamente porque lo que hace él es que mejora la regulación entre macrófagos y su función fagocitaria. Y pues es súper importante en las mujeres embarazadas, en las madres lactantes, en los ancianos, en las personas vegetarianas, que ahora nuestros pacientes, sobre todo el adulto joven, está tomando una tendencia de ser vegano o vegetariano y hay que tener cuidado para que eviten que su consumo de zinc baje. Las personas que fuman y obviamente estar pendiente de en dónde se encuentra este micronutriente. Mariscos de hígado, quesos curados, completos, carnes y pescados, huevos y lácteos, legumbres y cereales y semillas de calabaza y frutos secos. Tener en cuenta que en algunas terapias antirretrovirales el zinc y el calcio están limitados su uso porque pueden hacer que la terapia antirretroviral disminuya su absorción. Es muy sencillo.
lo que uno debe hacer es que el zinc o la molécula de calcio que estemos usando para suplementar deben darse 6 horas antes o 6 horas después del antirretroviral para evitar que se vayan a encontrar en algún momento y vayan a tener un efecto negativo en la terapia antirretroviral. El selenio es un micromineral, como digo yo, o sea, es tan poquito lo que nosotros necesitamos de selenio y es tan difícil encontrar las fuentes más adecuadas de selenio. Y como decía algún infectólogo en estos días, se ha vuelto la vedette. Todos los estudios se están dirigiendo hacia el selenio y debemos tenerlo en cuenta con mucho cuidado porque cada día se está volviendo más popular. El problema es que el selenio es difícil de encontrar una suplementación nutricional adecuada con selenio y solamente lo vamos a encontrar en la proteína, en carnes, en pescados, en mariscos, en cereales, en huevos, en frutas y en verduras. ¿Y para qué sirve? Pues porque él nos ayuda en la actividad bactericida, la respuesta de los anticuerpos frente a ciertos tóxicos y el desarrollo linfocitario. Además, tiene un papel súper bonito y es que actúa como un antioxidante, ayudando a aniquilar los radicales libres y básicamente si esto es así, pues nos ayuda mucho en cáncer y nos protege en algunos procesos tóxicos con metales pesados. Bajo este aspecto, nosotros debemos tener en cuenta un precepto, evaluar si la administración de suplementos de micronutrientes es efectiva y segura para reducir la mortalidad y morbilidad relacionadas con VIH en adultos con pruebas positivas para el VIH. Lo que yo... Doctora, perdón, nos quedan 5 minutitos. Ok, ay, ya corro. Lo que yo revisé es que definitivamente no existen estudios que nos digan en este momento que sí existe unos parámetros estandarizados encaminados a suplementar cada uno de estos micronutrientes que hablamos y otros que no tuvimos tiempo de hablar. Entonces, primero, hay que mirar el estado nutricional de ese paciente. No a todo el mundo hay que darle suplementación. Segundo, ya sabemos cuál es el precepto más importante en esto y es revisar en qué estado de la enfermedad está el paciente, si existe malnutrición y por favor la edad del paciente. Hay pacientes o patologías que sí requieren suplementación sí o sí, los niños y las gestantes. De resto, yo creo que la suplementación nutricional no debería existir en este tiempo de pacientes porque no hay estudios que nos demuestren que sí se requiera. Ya vimos dónde está básicamente en las proteínas, en las frutas, en las verduras, en las leguminosas y en las semillas. Entonces, deberíamos hacer un énfasis. Han caído inclusive, desafortunadamente, donde nutricionistas de la EPS, no del programa, que les siguen como, digamos, entre comillas, el jueguito. Y entonces se los formulan. Y a uno inclusive van y le cuentan que se lo están dando, pero que se lo están regalando al abuelito que está enfermo, que a la vecinita, y mejor dicho, o si es que no lo venden en muchos de los casos. Y peor aún que usan la canasta básica familiar, el recurso que tienen de canasta básica familiar para comprar ese tipo de cosas que realmente no la requieren. Terminan comprando productos de estos que son como pirámides, donde terminan comprando cosas costosísimas en vez de tener una canasta familiar fortalecida. Sí, doctora, en este momento no tenemos preguntas, pero yo sí quisiera hacerle una preguntita a usted. ¿Cómo maneja de pronto la parte de los fisioculturistas, que muchas veces trabajan ahorita como modelos de estos webcam y todo,
para ellos es muy importante esa parte pues de estar súper bien y se llenan de proteínas que vemos alteradas, las creatininas, las transaminasas. En estos días me llegó, por ejemplo, un chico con el colesterol total como en 358 y unos LDL también muy altísimos. Entonces me decía que era que él se estaba comiendo 6 a 8 huevos diarios. Y entonces, bueno, le pedí intervención de la nutricionista y él le dijo a la nutricionista que no le importaba, que para él necesitaba estar así por su trabajo. Entonces llegan a sacrificar la salud y todo a pesar de la educación por la estética y pues por su trabajo. ¿Ustedes de pronto cómo manejan esa parte? Bueno, creo que lo más importante es hacer un clic con el paciente, ¿no? Lo que yo decía al final de la conferencia, nosotros debemos trabajar una alimentación intuitiva. Si nosotros vamos a decirle a un paciente que todo es no, o como en alguna parte de la conferencia lo dije, todos los alimentos son importantes, no debemos satanizarlos. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto errado de los huevos y de la cantidad de huevos que podemos tener. Lo que hay que hacer es trabajar de la mano de la nutricionista y que la nutricionista sea muy pilosa a la hora de decirle, bueno, vamos a pactar cuál porción de huevo vas a poder comer, vamos a dejar toda la proteína animal para que sea la que te brinde tu tono muscular y evitar proteínas de gimnasio, como le digo yo. Entonces, si uno logra que este paciente poder cuadrar como en la antigüedad, hace 20 años cuando yo estaba en San Juan de Dios, que nosotros hacíamos batidos para nuestros pacientes y enseñamos a nuestros pacientes otro tipo de nutrición intuitiva, podemos lograr esos acuerdos. Definitivamente poner un no va a ser una barrera muy alta y estos pacientes no van a querer funcionar así. Yo prefiero negociar, creo que negociar es la palabra clave. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su consejo. Realmente hay que ser un gran negociador con ellos muchas veces. Créeme Bueno, que sí. sí, a veces más que psicólogo, más que cualquier otra clase de profesional. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todas sus enseñanzas, por habernos compartido cosas tan importantes y vamos entonces a pasar a la siguiente conferencia. Los dejo en